Muy buenas noches, queridos amigos de la comunidad del Cazador de Mitos. ¿Qué tal? Hemos partido en este momento con nuestro gran amigo Marcelo Moya aquí en pantalla. ¿Cómo estás, Marcelito? Hola, ¿qué tal, Freddy? ¿Cómo estás? Amigos míos, amigas, contento de poder estar acá compartiendo contigo. Si no me equivoco, es primera vez. Así es, señores. Primera vez que estamos en un en vivo, en directo para toda la gente de la comunidad y para toda la gente que está recién entrando y recién integrándose a este capítulo de Entidades Oscuras, edición extraterrestre, donde vamos a conversar al respecto del tema de las abducciones. Según tu criterio, Marcelo, ¿de qué se trata? Espérate, antes de que me respondas, ¿de qué se trata esto de las abducciones? Me voy a dar una vueltecita por el chat. Perfecto. Voy a saludar a Ingrid Enríquez desde Yayay, a Cintia Vázquez, Toño Romero, a María Domínguez, Rosario Borges, Cintia Vázquez Briceño, Patricia McCartney, Natita Oreque, Elizabeth Parra. Hoy están todos hoy día. Mira, Gabriela Obreque también, Geraldine Almuna, Rosario Borges, Andrea Orellana, Miguel Ángel Molina, desde Maipú, Cintia Vázquez, como siempre, Maipú de corazón, dice. Mónica Tapia desde los Andes, Cintia Vázquez, Claudio Serra, desde, mira, están todos acá, desde Concepción, Sumaruma nos dicen en el norte, ahí en Aymara, desde Arica, Isabela Ram. Buenas madrugadas, Cristian Yamaja, Mauricio Barros, Carlos Cabello. Uy, se me van a pasar, que se me van a pasar todos tratando de saludarlo. Y Miguel Ángel Molina Hernández, Mónica Tapia, hoy están todos. Quiero mandar un gran saludo a Katy Martínez también, que se va a sumar a nosotros, y Karen Ortega. ¿Qué tal? Melipilla aquí, Melipillán, viejo, cuatro diablos, ¿eh? Buen nombre. Harmut Alvear desde Linares, compadre, mira, excelente. Erika te manda salud, Erika Arias te manda saludos, Marcelito. Hola, Erika, ¿qué tal? Un abrazo para ella. Loreto Mesa, Maximiliano Jesús también te manda saludos. Máximo. Desde Rancagua, Margaret Molly Brown. Natito Asmawi Mimira, una nueva integrante de la comunidad del misterio. Del Valle de la Concagua, Mónica Tapia. Y adivina quién. A ver, Pamela Reyes con Play. Pamelita, tuve la oportunidad de conocerla en Temuco ahí en una charla. Te- Es muy buena investigadora, ¿eh? Muy buen sí, sí, aporte los propios. eso. Te manda un tremendo saludo aquí la Pamela. Ah, igualmente para ella. Mauricio Barros Rías nos dice: saludos, qué buen tema. Juanita Acuña, mira qué bueno. Ingrid Enrique, hoy están todos, desde el monte, la Florida. eh, bueno, olvídate, están todos acá. Mira, vamos a abrir los fuegos porque este tema es re interesante Mm. y es un tema que en realidad es inquietante también, porque desde que empezó la época moderna del fenómeno ovni, desde el año 47, solamente pasaron 10 años para que empezara a hablarse de este extraño fenómeno. Que yo, bueno, tú sabes que yo tengo una visión muy particular del tema del encuentro con las entidades, pero Sí. históricamente, Marcelo, ¿cómo podemos hablar del tema de la abducción? A ver, tal cual como dices, querido amigo Freddy, si bien es cierto, claro, comenzó todo esto, la era moderna de los jóvenes en el año 47, y bueno, a principios de la década del 50, 51, 52, por ahí, comenzó todo esto del contactismo. ¿Y por qué lo digo? Fíjate, porque de alguna manera habían personajes, como tú recordarás y amigos también, el famoso George Adamski. De cierta forma, George Adamski decía estar en contacto con seres provenidos de Venus. De cierta forma había un contacto, pero entre comillas programado. Bueno, después se dijo que George Adamski era todo un cuento, había montado todo. Por ahí también se alió con algunas personas dedicadas a la publicidad que de alguna manera sacaron un libro y bueno, le sacaron ahí bastante dinero al tema. Pero lo que quiero mencionar con esto es que de cierta forma había, digamos, un contacto entre comillas, como digo, programado o amigable, podríamos llamar también. Amigable supuestamente, y desde ahí ya pasado los 50, 60, llegamos a la época de la década del 70, donde ya se comenzó a hablar directamente ya de la abducción o rapto. Recordemos que abducción
es un término anglosajón que Sí, significa rapto, y nosotros sí. lo adaptamos acá, digamos, a abducción, abduction en Sería inglés. como secuestro, ¿no? Exactamente, sí, también, como secuestro. Y bueno, fíjate que antes digamos, en la época del 70, había muchos ufólogos que esta temática de las abducciones la dejaban de lado, porque para ellos era más bien en términos paranormales. No había, digamos, un consenso, entre comillas, como lo hay hoy en día, que de cierta forma lo relacionan con el tema de los objetos voladores. Sí, claro. Directamente objetos voladores, no vamos a hablar de no identificados porque de alguna manera hay personas que dicen que ven el platillo volador, es decir, ya por lo menos tenemos una figura identificada, ¿no? Dentro del contexto ahí digamos, del testigo, podríamos llamar. Pero lo cierto es que esta temática se deja de lado porque decían que tiene relación con lo paranormal, no tiene relación con lo ufológico, pero de cierta forma cuando comenzaron a salir diversas situaciones como esta, yo me recuerdo por ahí en los 70, Thomas Waller, 80 por ahí, Thomas Waller, un investigador norteamericano, él investigó cerca de más de 50 o 300 casos y a raíz de ese estudio comenzó a sacar algunas tipologías. Hablaban, por ejemplo, de seres pequeños, lo que más se repetía, entonces los famosos grises, ¿no? Que de cierta forma indujo, digamos, a que más investigadores le tomaran atención al tema. Si te das cuenta, Frey, amigos, hablamos de objetos voladores y ya derechamente relacionándolo con la hipótesis extraterrestre. Entonces, claro, ya en los 70 se habló de abducción, eh, y de cierta forma, eh, yo creo que hay que tomar cierta atención, porque hay detalles que me llaman profundamente la atención. Si bien es cierto, como tú bien sabes, Frey, mi fuerte es, digamos, el análisis de imágenes, ¿no? Entonces, Sí, por por supuesto. ahí, digamos, lo que hago mi aporte o no a lo que es la ufología. Pero me ha tocado también revisar este tipo de situaciones y claro, algunas ahí, como dice nuestro amigo Rodrigo Pata de Cumbia, dice, actualmente hay una horda de contactados. Sí, fíjate que en este tema de los análisis o revisión de algunos reportes o casos, me ha tocado investigar los extremos de personas que están, de cierta forma, están tomando esta parte de este tema para de alguna manera sentirse, digamos, tomados en cuenta. ¿Mm? Eso también hay que destacar, porque no podemos, digamos, desechar este tipo de situaciones a la primera. Personas que netamente, derechamente te están mintiendo. ¿Mm? Ese también hay que dejarlo en cuenta. Y que de alguna manera, así como estos casos te pueden dejar de lado, obviamente también hay que tomarlo en cuenta. ¿Mm? Así que, ¿qué pasó, Freddy? Me está diciendo que... Marcelito. Aló, Ya, Marcelo. Oye, ¿me lo que pasa, escuchas bien? mira, sí, lo que pasa es que increíblemente, chiquillos, 12:10 se renueva la IP de la conexión a Internet. Ah, ya, perfecto. Entonces, al renovarse la conexión IP de Internet, se pega la transmisión. Pero es justo a las 12:10 de la noche, así que no se preocupen, ya pasó. Pero se escuchó algo lo que dije, ¿no? ¿Ah? O repito todo, Sí. casi No, todo. quedaste justo en la parte en que estabas explicando. Estás Ah, bueno, explicando. No, dime, ¿no? perdón. No, bueno, les contaba yo que de cierta forma no hay que desechar, digamos, algunas investigaciones, por muy explicadas que sean, Claro, porque así como también podemos educar en cuanto a imágenes, aunque sí. muchas veces nos gusta esto de estar explicando continuamente, porque de alguna manera algunas personas lo toman como negación ante el tema. Yo creo que tomar estas investigaciones de abducciones, entre comillas, y que cuando tú las descubres, que son montajes, sirven de sobremanera para entender de cómo nuestra sociedad a veces, esta vida tan rápida que llevamos, muchas veces toma estas temáticas, no solamente el tema de la abducción, sino
prácticamente toda la ufología, y lo toman para sentirse importantes, es decir, tomados en cuenta. Y de cierta forma, claro, ahí obviamente tiene que estar la sapiencia del investigador en terreno para saber cuándo está mintiendo. Por ejemplo, te voy a contar dos situaciones que me tocó revisar. Dale, Me no. llamaron de acá, desde del cerro, como ustedes bien saben, vivo en Valparaíso, el cerro La Cruz específicamente, donde una persona dijo que había visto un objeto volador no identificado enfrente de su casa. Estamos hablando en plena Ya, ciudad. perfecto. Obviamente yo llego y me dice que efectivamente como que había tenido contacto con algo, incluso lo decía como en sueños. Bueno, llego allá y me encuentro con casi todo el entorno familiar de esta persona, y cuando le estaba haciendo la entrevista, por allá me estaban haciendo guiños y me decían poco menos que en ese minuto nuestro amigo estaba medio bebido. Ajá. Y también algunos problemas con ciertas drogas. Entonces, ahí tú tomas en cuenta ese detalle, obviamente respetando a lo que es, entre comillas, el testigo de ese minuto, porque hay que saber llevar, porque no les puede decir, no, me están mintiendo y ya, chao, y se corta todo. No, hay que tener cierta psicología, a pesar que no soy psicólogo, pero hay que tener cierto tratamiento para ese tipo de personas, y de alguna manera que se sienta también tomado en cuenta, pero lamentablemente no tiene un asidero real lo que vivió. Pero eso te Exacto. sirve a posterior, te sirve para tratar de ir discriminando cuando en realidad puede haber algo importante. Por ejemplo, y nos situamos en el otro extremo. El año 96, la parte interior de la quinta región, una persona dice que se le corta la luz en su casa, sale al pasaje y todo el alumbrado público también fuera, y arriba de su casa, año 96, ve una esfera brillante que está a cierta altura sobre su techo. Momento determinado dice que se mueve esta luz y se va hacia el sector este, cordillera. Bueno, ahí la persona quedó bastante, digamos, preocupada, porque primera vez que veía algo así. Era la mamá digamos, de la niña la que voy a contar la historia, la que fue, digamos, testigo principal de todo. Y a los meses después, esta niña dice, la hija de esta señora, estaba viendo televisión. Y yo lo que quiero destacar esta parte, porque después Ujú. lo voy a comentar. Estaba viendo Claro. televisión y siente la necesidad de ir al patio. Eran como las 11 de la noche, dice, día de semana. Sale y de pronto ella me dice que se ve iluminada o bañada con una especie de flash, una luz muy potente, y que de improviso ella se ve, me lo dice textual, al interior de una nave. Tú cuando escuchas esa la palabra nave, ya, quizás puede estar predispuesta, sugestionada por todos estos estereotipos que hay Por dispersos, supuesto. ¿no?, en nuestra cultura ufológica. Bueno, y esta niña me dice que ella tenía la facilidad de poder manipular el sueño. ¿En qué Ya. sentido? Ella, cuando tenía pesadillas, me contaba que cerraba los ojos, un poco los apretaba y despertaba. De cierta forma manipulaba las pesadillas. Bueno, y en ese minuto dice que ella se acuerda de la práctica que hacía para despertar y comienza a hacer, digamos, todos los gestos, y de improviso dice que abre los ojos y se encontraba ahí mismo, dice. Una especie como de cúpula al interior, veía unos ventanales grandes que veía todo oscuro, no veía cielo, y dice, wow, aquí algo me está pasando, y de improviso dice que aparece una entidad no tan grande, de mediana estatura, pelo rubio hasta los hombros, un traje ajustado, con un cinturón bastante grande, y lo que le llamaba la atención era que esta entidad tenía como los ojos de león, así Ujú. claro, con verde, café, bien grandes. Sí, sí. Entonces ella le empezó a decir a Garabato, ¿qué me vas a hacer tal por cual? Típico improperio chileno, lo trató súper mal. Pero ella se dio cuenta que esta entidad le hablaba de manera mental y le dice que se quedara tranquila, que no le iban a hacer nada, solamente querían hacer algunas consultas. Ya. Y ella dice, ¿qué tipo de consultas? Bueno, y en el intertanto que está manteniendo, entre comillas, esta conversación, aparece otro ser más pequeño que ella lo describe como un viejito,
muy arrogado, viejito, viejito, que emerge desde las sombras, y este ser le dice que ponga la mano, una especie de mesa de vidrio. Entonces ella muy obedientemente pone la mano y se comienzan a encender como 5 o 6 luces aproximadas. Y el ser más alto le dice, lamentablemente tú no nos sirves para lo que queremos saber. Ya. Pero ¿cómo? Le dicen, no nos sirve. ¿Pero qué quieren saber? Le decía ella. Y el ser más chico le dice que nosotros, le pregunta, queremos saber cómo ustedes se procrean. Ya. ¿Cómo? ¿Y por qué? Le dice ella. Porque en nuestro planeta, dice este pequeño ser, que alcanzamos un nivel tal de tecnología que perdimos esa capacidad de tocarse Ya. o de procrear de forma natural. De Entonces había relacionarse pasado, más directamente, digamos. exactamente, entonces había pasado bastante tiempo que aprovechaba la tecnología y me recordó a lo que tiempo atrás se llamó in vitro. ¿Te acuerdas tú que no Sí, pues. había contacto? Ya, bueno. No, nada, claro. Claro, entonces, de cierta forma, él dijo que habían perdido esa capacidad. Entonces le querían hacer una consulta a ella, específica. Ya. Porque dice que nuestro planeta, prácticamente nuestra raza se está perdiendo, dice, Sí. y queremos que ustedes nos vuelvan o nos enseñen. Ya. Y bueno, lamentablemente no se pudo, y en un minuto ella dice como que cae en un sueño y se despierta en el patio. Pero antes digamos, de despertar bien, dice que mira hacia arriba y ve una especie de nuez, sin luces, sin nada. Te estoy hablando en plena ciudad, que Ya. se desplaza, digamos, hacia las alturas y se pierde. Y ella quedó, como digo, con esa preocupación bastante grande. Es decir, prácticamente le removió todo, digamos, su entorno, toda su realidad, su modo de ver las cosas totalmente diferente. Y bueno, y esta persona yo la conozco en las conferencias que hacíamos en Ion, en Viña del Mar, en el año 2010. Entre el público me hace una consulta relativa a las abducciones y me dicen, ¿por qué se producen en la noche? Me dice. Y bueno, yo le contesto, y esto de cierta forma también va a servir al tema, de que muchas veces también hay que analizar, digamos, la persona, si nos está pasando por estrés. Eso. Recordemos que cuando uno está sumido en estrés, a veces tiene un mal dormir, a veces ¿cómo se llama? La misma predisposición. Por ejemplo, cuando vemos películas de terror, de alguna forma en nuestro inconsciente tenemos pesadillas, y claro, en algún momento despertamos, no podemos despertar, que tomamos esas alucinaciones muchas veces como prácticamente si tuviéramos contacto con algo. Escuchamos nuestro nombre, vemos sombras, etcétera, etcétera. Entonces le explico yo que hay que tener mucho cuidado. Bueno, y ella después me espera afuera, toma contacto, y así yo conozco este caso y converso con toda la familia, fíjate. La madre me cuenta la experiencia que te conté al principio, donde ella ve esta luz arriba. Ahora, uno lo puede comenzar a relacionar con este tipo de fenómenos. ¿Qué pasa con esa luz pequeña, con esa esfera que estaba ahí? Por ahí yo había escuchado que quizás eligen a las personas por tal tipo de sangre. Condiciones El otro, físicas, médicas, exactamente, claro. pero a mi entender yo creo que a cualquier persona le puede pasar. Es decir, a veces Sí, nosotros, claro, le damos ese tipo de u- interpretación. uno le da una connotación distinta, pero claro, efectivamente yo creo que cuando uno se plantea frente al fenómeno del misterio, porque en realidad yo lo llamo un fenómeno completo, el misterio, yo no diferencio entre un encuentro con fantasmas, con extraterrestres, para mí es todo parte del fenómeno del misterio. eh, hay ciertos condicionantes que mucha gente dice, no, es que mira, lo que pasa es que en tu familia se da que se comuniquen con fantasmas, o en el caso extraterrestre, es que se da que tu familia tienen todo RH negativo. Entonces son como características propias que en cierto sentido hacen pensar que el testigo o el perceptor tienen una condición preestablecida que facilita este fenómeno. Ahora, de esta condición preestablecida es de la que se aprovechan muchos defraudadores y muchos chantas para jugar con las esperanzas de la gente, para jugar con las esperanzas de las personas y tratar de hacerlas sentir que son parte de un círculo especial
Mm. y que por algo son contactados y les venden libros y les venden la pulserita de los 11 poderes Claro. y el anillo que le regaló un faraón hace miles de años y un Exactamente. montón de etcétera. Bueno, lo que tú dices, bueno, una realidad que tenemos que lidiar constantemente, no solamente en este tema, sino en todos ámbitos. Siempre van a querer personas que van a querer sacar algo de más, sacar la vuelta, como digo. Sí. Y tú Ojo, tienes mucho... no, perdona, Sí, perdona que te adelante. interrumpa, pero No, ojo, adelante. idealmente tratemos, para que la gente no se nos confunda, de diferenciar. Tú planteaste como una primera parte, como introducción al tema de las abducciones, el primer fenómeno histórico que es el del contactismo, porque el Mm, fenómeno del contactismo comienza a derivar en los años 70 y 80 hacia lo de las abducciones, porque es como si hubiese sufrido una transformación el fenómeno. exacto, exacto, tal cual como dices tú. Entonces, claro, muchos algunos investigadores le hacen el quite a este tema. Yo soy honesto, yo antes, de cierta forma, cuando escuchaba abducciones, decía, chuta, no sé, quizás está jugando, claro, obviamente he estado en presencia de, como bien digo, de personas que inventan, lamentable todo. Ahora, no solamente inventan, por ejemplo, me tocó también estar o entrevistar a una niña que decía estar en contacto con seres también extraterrestres que la venían a visitar casi todas las noches. ¿Mm? Incluso ella decía que llamaba a carabineros para que carabineros la viniera a salvar. Eh, bueno, yo me contacto con esta niña, en primera instancia vía telefónica, luego de manera presencial, y ahí me comienzo a dar cuenta de unos detalles que son necesarios. Y esto de alguna forma te enseña que el tú a tú, el persona a persona, te entrega mucha más información que de repente lo típico, un mail, una llamada telefónica, porque Mm. de cierta forma tú mides el componente emocional. Obviamente, no soy psicólogo, pero de alguna manera tú cuando estás en esta temática vas adquiriendo algunas herramientas que son necesarias para poder Bueno, tratar de discriminar o darle tiempo al caso. Pero bueno, y esta niña, cuando yo estaba conversando con ella, noté que tenía marcas en sus brazos, como que quiso atentar contra su vida. sí. Ya es un indicativo ya de que algo no Hay está bien. algún problema psiquiátrico o psicológico ahí. Exactamente, y me hablaba de que le tenía terror al tema de los ovnis por tal película. Bueno, él explicaba yo que lamentablemente a veces digamos, la industria fílmica hace más que bien a Sí. personas que quizás pueden haber vivido algo o de cierta forma no siguen adelante con la investigación. Pero bueno, y esta niña cambiaba muy brusco de tema. Ya. Está, un tema al otro, un tema al otro. Ah, Bueno, y le dije, mira, me dijo, yo cuando siento las voces, yo me vuelvo loca porque sé que vienen a buscarme, no quiero que me lleven, yo no quiero irme a otro planeta, pero bueno, yo la dejo ahí con la idea de juntarme en una próxima ocasión. Y cuando estaba en la casa, comienzo a recibir llamados de esta persona. Y me decía, ¿sabes qué? Ahí vienen a buscarme. Me decía, ahí mm, vienen a buscarme, por favor, haz algo. Y bueno, en ese claro, minuto se me ocurrió decirle que se sentara, que se calmara y que tomara un vaso de agua. Y que esa agua, imagínate lo que te estoy diciendo, ¿ah? Que se entienda también el contexto. Le dije que tomara agua porque de alguna manera, al beber el líquido, los seres se van a ir y la van a dejar tranquila. Pero me decía, claro, ¿pero por qué? ¿Por qué? No, porque los extraterrestres odian el agua. Se me ocurrió en el claro. minuto. Imagínate. Como la película Señales, así que el agua lo exorcizaba poco menos. Exactamente. Esto fue como unos 6, 8 años atrás prácticamente. Pero bueno, y esta niña dice, ya estaba tomando agua y se calmaba. Me decía, oye, menos mal que se fueron. Y a posterior recibo un llamado de la familia. Y la familia me dice, ¿sabes qué? Te quiero felicitar. Oye, ¿por qué? ¿Por qué tanta felicitación? ¿Qué hice? Porque claro, porque ayudaste en parte a nuestra hija. Porque Mm, lamentablemente nuestra niña tiene un problema de esquizofrenia. claro, claro. Y yo le hago la Eso, consulta, pero perdón, ¿por qué llegó a mí? Decía, me dijo, no, fue al azar. Yo en ese minuto escribía en el diario La Estrella, tenía una columna ahí todos los días sábados. Y bueno, ahí salía el número y se contactaron conmigo porque el psiquiatra, que yo tengo el nombre, el hospital, tengo todo,
le dijo, ¿sabes qué? Mejor contáctate con un ufólogo. Ahora, yo no sé si este psiquiatra lo habrá dicho en broma o también con cierto nivel de peligro, porque si esta Sí, niña po. cae en manos de un investigador poco riguroso, una persona, no sé, Un y inescrupuloso. lamentable, exactamente la hace, digamos, trascender nuestra frontera. ¿Por qué te lo digo? Porque en ese intertanto tuve llamados de un diario diciéndome que tenían el caso sensacional de una abducción. Y ahí le explico, ¿no? Que lamentablemente esa niña tenía problemas a nivel Sí, de esquizofrenia. Y sí. ahí te das cuenta de que hay que tener mucho, mucho cuidado cuando a veces toma esta temática. No solamente lo que es abducción, sino también todo lo que conforma lo que es la ufología. Yo creo que lo que estamos tras de esto está muy cierto, vamos por una línea muy fina. Es Sí, decir, po. en algún minuto, claro, te puede llegar un caso potente, pero por otro lado también estás propenso también a cometer equivocaciones que quizás con casos que realmente no fueron así. No, po. Entonces, yo creo que el tiempo es la mejor herramienta para poder tratar, entre comillas, de discernir de lo real o de lo fantasioso. Claro, en el fondo también hay varios aspectos que lamentablemente uno cuando empieza a investigar esto del misterio tiene que cubrir, porque uno se convierte a ver, ¿cómo explicarte? Como una especie de mentalista, psicólogo, psiquiatra, periodista, locutor, radioaficionado, piloto de avión, navegante marítimo. tienes que, Sí. tienes que ser un poco todólogo para poder lograr entender varios de los aspectos de este fenómeno. De hecho, sin ir más lejos, y ya nos vamos a meter en el tema de las abducciones profundamente, sin ir más lejos, hace un par de días atrás discutíamos sobre el tema del caso Libor, por ejemplo, que en un principio se relataba como el tremendo caso ufológico del norte de Chile y que en Perú tuvo mucho revuelo, en Argentina también, en Estados Unidos, y finalmente, tras varios años de investigación, se llegó a la conclusión que desde un principio lo conversamos nosotros de manera interna, Sí. de que podían haber sido barcos. Y el día de hoy, el informe que elabora el CEFA, que digámoslo es un estamento con todos sus bemoles, es un estamento serio, confirma finalmente que efectivamente lo que estaban viendo los pilotos en ese momento eran barcos. Entonces, en cierto modo, el paso de los años te va aclarando la visión al respecto de un tema que tomaste en un principio y que te dio una impresión X, pero ya con el paso de los años, con un análisis más profundo, te está dando que efectivamente es un problema mental o la persona está pasando por una depresión, se separó recién, tiene esquizofrenia, algún comportamiento esquizoide, etcétera, y que, o sea, digamos, de manera muy, muy cuidadosa uno tiene que tratar cuando llegan estas personas a ti, porque incluso hay algunos que tienen comportamiento violento. Y muy violento, Mm. sobre todo cuando tú niegas el caso, cuando tú le dices, mira, sabes la verdad, lo que pasa es esto, es A, no es B, no son naves espaciales, no vienen extraterrestres a raptarte de la casa y llevarte a hacer experimentos, porque digámoslo abiertamente, si fuesen seres de una civilización con millones de años de avance, bastaría con pasarte una tarjetita como la que usáis en el metro, te escanean con un rayo láser y saben todo lo que tenéis, saben hasta cómo te podéis reproducir, digamos, es lo que me imagino Mm. yo. No te tienen por qué inyectar cosas ni enchufarte tonteras, porque en el fondo ese comportamiento así como de tortura es como recordar un poco lo que pasaba en la Edad Media con el fenómeno de los incubos y los súcubos, ¿te fijáis? Mm. Es como una tortura innecesaria, o sea, en el fondo la medicina de hoy ha llegado con un pinchazo, te saben todo lo que tenías, hasta de qué te vaya a morir, con un pinchazo de sangre en el dedo, como una civilización de millones de años de avance va a tener que enterrarte agujas en el ojo, sacarte pedazos de piel o incluso enterrarte agujas hipodérmicas en la guata para poder saber si estáis embarazada o no las mujeres. Entonces me parece que son Pero, anacronismos y a la vez son sin sentidos muy grandes. pero fíjate, Freddy, que, claro, tú haces hincapié en algo muy importante, pero nosotros siempre le damos esa visión demasiado antropocéntrica al tema.
Se habla, por ejemplo, si tú conversas con un científico, tú lo acabas de decir, te va a decir, no, eso es parte de la cultura de la ciencia ficción, porque ya en el libro tanto del año Mm, 1800 ya se hablaba del fenómeno y el encuentro con entidades extraterrestres. sí, Pero también, claro, es un contra, pero el pro es que no sabemos lo que se esconde detrás del fenómeno, no sabemos no, lo que anda ahí arriba. Entonces, claro, exacto. lo que nosotros le damos una interpretación, como dijiste, de agujas, no sé, pues, del parche que te sacan de piel, cositas. Es decir, no sabemos cómo es el proceso, No, no tenemos si es idea. que efectivamente estamos en presencia de algo ya que no quepa dudas, ¿no? Porque hay que ser honesto en esto, no sabemos quién anda detrás. No, Podemos hablar de casos, de situaciones, personas que han visto entidades. Por ejemplo, hay un caso en Quintero, fíjate, que me llama profundamente la atención, de una niña que durante toda su vida, desde pequeña, tuvo situaciones bastante particulares y me tocó cubrirla, digamos, ese caso, cuando estábamos haciendo el programa de UCB Televisión, ya están aquí, año 2008. vi ese reportaje, muy bueno, muy bueno. Claro, bueno, básicamente ese programa era la reunión de varios casos ocurridos en la quinta región y darle a veces un análisis más profundo. Y en Quintero, fíjate, esta niña, cuando chica la mandaron a buscar, en ese tiempo te estoy hablando del año como 80, no había mucha luminaria, digamos, una población tranquila, y la mandan a buscar a su hermano, que estaba creo como a 20, 10 minutos de la casa, y va pasando por un sitio baldío, una muralla, y ve una luminosidad, y ella se asoma y ve dos seres inmensos, de pelo cano hasta el hombro, pero con túnica. Sí, Es decir, difiere totalmente de lo que hemos escuchado o visto en algunos reportajes de seres con trajes plateados, con exacto. cinturones, con armas poco menos láser. Pero ojo, también hay situaciones, yo me recuerdo, los casos españoles son bastante ricos en detalle. Por ejemplo, se habla de buzos negros, se habla poco menos de escafandra, de entidades que andan con una esfera de colores en la mano como prospectando, digamos, el área donde se han visto. Y claro, nosotros podemos echar pie a lo que dice la ciencia, es decir, no, todo esto de lado es parte de nuestra cultura de entretención. Ya, efectivamente, claro, en parte tiene razón, pero lo que se hace necesario hoy es tomar estos casos de abducciones y darle un tratamiento como se debe, con Sí. lo que te dije hace poco, es decir, si estamos en un caso falso, ok, perfecto, se va a conocer que es falso. Si estamos en un caso que es complejo, eso toma mucho más tiempo, pero no a veces vamos con esa predisposición de decir, no, sabes que esto Sí, po. ya está inventando cosas. No, lo importante es siempre encauzarlo en una investigación que tú puedas reunir datos y poder llegar Sí. a algo, a algún resultado, decir, sabes que aquí pasó algo que es necesario ahondar mucho más. En el fondo también hay algo que es importante aclararle a la gente, que no es bueno plantearse desde el negacionismo de partida con estos temas. Sí hay que tener una mirada escéptica, pero uno también tiene que tener la apertura mental para ir dejándose conquistar y ganar con las evidencias. En el fondo uno es el viaje a través de los casos, el enfrentarlos, analizarlos, entrevistar, ir a terreno, entender lo que sucedió, muchas veces te abre puertas a aceptar que finalmente tienes que decir, este caso no tiene explicación. Quizás más que darle una Correcto. solución, quizás más que decir, mira, eran extraterrestres de Alpha Centauri que vinieron, etcétera. No, quizás lo importante es poder llegar a esa conclusión, a ese momento en el que tú puedas decir, no sé de qué se trata, es el momento de hacerme más preguntas, porque lo que estaba pasando estas últimas décadas con la ufología y sobre todo con los ufólogos, es que parecían tener la respuesta a todo Mm, y no eran capaces de plantearse más preguntas frente al fenómeno. Y es ahí donde caíamos, me incluyo, en este loop que no nos dejaba entender bien el fenómeno y que tenéis que compartir, o sea, tenéis que compartir esto conmigo, que durante alrededor de 20 años este fenómeno estuvo totalmente bajo tierra. mm, ¿Te sí. fijáis? Incluido el tema de las abducciones, del contactismo, los avistamientos disminuyeron de manera brusca.
Y finalmente es el análisis posterior, el que se hace hoy día, el análisis con una mirada distinta, retrospectiva, pero con un análisis un poco más abierto, el que está logrando que la gente se vuelva a abrir y vuelva a enfrentar este fenómeno y contar sus experiencias, ¿te fijáis? Ahora, eh, como dice Margarita Patricia Cuadra Cabrera, también puede pasar que sean muy inteligentes y no se muestren. Y esto también está probado científicamente. Dentro de todas las hipótesis que hay, una de ellas dice que lo más probable es que sean tan inteligentes que no los vemos y tan Y lo avanzados otro, que no los vamos a y detectar lo, nunca. y lo otro, Freddy, por ejemplo, retomando lo que dijiste antes, en relación de por qué están con la aguja todavía, son elementos que aún hoy en día usamos acá en la Tierra. Yo creo que quizás, y aquí uno se puede tirar a la piscina, empieza a Sí, especular, tranquilamente, tranquilamente, dale nomás. exactamente, de que así como nosotros hablamos, tenemos la idea de que hay civilizaciones muy avanzadas, que quizás pareciera magia para nosotros, su diario vivir, también hay términos medios, quizás hay Sí, civilizaciones, entre comillas, como nosotros, mucho menor que recién, digamos, idearon cierta tecnología que les permite viajar. Ojo lo que estoy diciendo, porque ¿ya? antiguamente, o incluso hasta el día de hoy, se dice, pero ¿cómo una nave va a viajar de miles de años luz a raptarse una vaca? Ahora imagínate si esa vaca es la única que existe en el universo. O sea, podemos hablar tontera, Sí, pero pues, es que, por eso te digo, estamos especulando. sí, claro, está bien, está bien, Y está bien. así como hay como civilizaciones también avanzadas, también quizás hay digamos, civilizaciones que están en etapas de crecimiento. Y Claro, muy bien se dijo en la década del 70. Yo me recuerdo que en la Unión Astronómica Internacional, en Canadá, se hizo, digamos, unos debates, pero totalmente así encarnecidos. O sea, de golpe sí, bajo, golpe arriba, golpes van y golpes vienen, donde había un grupo selecto de investigadores que decía que había que tomar atención a la hipótesis extraterrestre. sí, Incluso es más, algunos decían que por qué no llegan hasta acá, porque habían hipótesis, por ejemplo, psicosociales, es decir, que no le importamos. La hipótesis temporal, es decir, que es cosa de tiempo que lleguen acá, digamos, y lo otro sencillamente que no les importamos. Es decir, que pasan de largo, nos miran y chao, como quien va al zoológico, una sí, mirada a pues. los animalitos y se va. Eso, Pero y ahora también, perdona que te interrumpa, y ahora también está las famosas hipótesis, como la teoría de la distorsión, como el revival este que hay de las teorías de John Keel al respecto del superespectro, claro, lo mismo que yo planteo al respecto de los psiconautas y el gran otro, ¿cachai? Que es otra mirada, digamos, distinta, pero que finalmente hoy ya nos podemos plantear frente a esos puntos de vista, nos podemos poner en esa esquina del ring para tirar combos, ¿cachai? exacto. Y sin necesidad de invalidar al otro, que en los 70 y los 80 se veían realmente, era poco menos que te sacaban el cuero cabelludo y lo colgaban ahí y le gané, po. Sí, bueno, sí, efectivamente. Pero fíjate, me llama a la curiosidad de un científico, digamos, muy escéptico, que según él, para él los extraterrestres no existen, pero sí existieron en la antigüedad, Es, pero es no que, se es que quedaron en la Tierra para seguir colonizando, Es colonizando. que, es que sí existe esa teoría y también o sea, si la analizamos profundamente, también puede ser muy cuerda, porque recordemos que todas las civilizaciones tienen que llegar y superar ciertos pasos, ciertos límites, y muchas de ellas llegan a un límite en el cual desaparecen y quizás ni siquiera te enteráis de que existieron, po. Exactamente. Ahí Y está lo que dice, es un límite tecnológico. claro, y ahí está lo que dicen los historiadores, porque también hay que tomar en cuenta lo que dicen ellos, la arqueología. Por ejemplo, existen los famosos hiatus, que Sí, son estos vacíos en el tiempo, que de repente, como dices tú, hay civilizaciones que de repente alcanzaron tal nivel de avance, que de repente, pum, desaparecieron o cayeron tan bajo que no se supo nunca más nada. Entonces, claro, ahora hay que tener en consideración que hay algunos investigadores poco rigurosos, llamémoslo así, que a veces se aprovechan de esos vacíos y lo hacen calzar en sus ideas, en sus hipótesis, ¿no?
de poco menos que vinieron de afuera y se llevaron esa civilización. Es decir, hay todo un cuento que hay que tener también mucha cautela a la hora de Sí. hablar de los antiguos astronautas, como que. Por ejemplo, todo este tema de la hipótesis de los alienígenas ancestrales, los antiguos astronautas, tenemos que tomar en cuenta que es un programa de entretención. Si usted quiere saber sobre temas de alienígenas ancestrales, vaya a un congreso, vaya a un seminario, pero lo que dan en la tele son programas de entretención, es televisión. Al respecto de lo mismo, mira, aquí te tengo un buen detalle. Años atrás, en Crónica Extraterrestre, entrevistamos a una persona que tuvo un caso de abducción tremendo y que te lo voy a presentar en este momento para que lo vamos a analizar en el programa. Ya, vamos con este reportaje. Okay. Bueno, todo esto pasó cuando tenía aproximadamente entre 9 y 10 años. Estábamos con un grupo de amigas, mis vecinas. Estábamos solas en su casa y de repente como que un miedo se apoderó de nosotras y como que alguien nos llamaba hacia afuera. Salimos hacia la calle y al salir a la calle nos encontramos que estaba solo. No pasaban autos, absolutamente nada. Y de repente miramos hacia el frente y nos damos cuenta que había un objeto redondo así, con unas luces hacia abajo, que se meneaba de un lado a otro. Y de repente, ¡pum!, desapareció. ¿Qué año fue? Más o menos en el año... Ay, no me acuerdo bien el año. ¿Pero hace cuánto? Hace como 34 años atrás. Ya. Más o menos. ¿Y cuánta gente estaba contigo en ese momento? Éramos 5. ¿Ya? 5 personas. ¿De esas 5 personas todas se acuerdan de la circunstancia? La verdad es que no conversamos más el tema. Y está incluso mi hermana y una vez le traté de hablar del tema y ella no, como que lo evadió. O sea, finalmente no quiere también hablar de eso. No quiere. ¿Y qué crees tú que sea miedo? En realidad no sabría decirlo. Si es miedo o simplemente no le interesa el tema. Cuando quedé embarazada de mi hija, estaba como para cumplirnos entre los 8 o 9 meses, empecé a sentir la presencia de alguien y cada vez que yo cerraba los ojos veía a un ser a los pies de mi cama. ¿Cómo era? ¿Cuál es la descripción de ese ser? Ese ser era así como delgado, su cabeza grande, así como en forma de huevo, los ojos rasgados y sus manos eran muy, muy largas, las manos y sus dedos. Y era él no hacía nada, sino que solamente me observaba de los pies de mi cama, me observaba a mí, pero yo sentía miedo por él, mucho miedo. ¿Esa noche estabas sola o estabas con tu pareja en ese momento? O sea, sola. Siempre estuve sola. O sea, estas apariciones siempre ocurrieron cuando tú estuviste sola. Cuando estaba sola, sí. Incluso era tanto el miedo que sentía que me iba a la pieza de mi mamá y mi mamá decía, pero por Dios, si son tonteras. Yo recuerdo que tú me mencionaste que había un miedo en particular que te causaba esta aparición. Sí, que mi hija saliera parecía a él. Eso era lo que más me provocaba temor. ¿Pero este ser te indicaba algo? ¿Te indicaba el vientre? ¿Hacía algún movimiento o solo te miraba fijamente? No, solamente me miraba y parado así, en esta posición. ¿Qué impresión te daba? ¿Que lo estaba vigilando?
puede ser porque se me apareció como 6 veces. ¿La aparición de este ser venía precedida de algo, algún sonido, alguna sensación? No, nada. ¿Cómo te dabas cuenta que estaba ahí? A ver. Es que era como lo que me pasaba, lo que me pasó cuando éramos chicas. Esa sensación así de que algo te llama. Como una necesidad de abrir los ojos y mirar. Claro. ¿Y eso hace ya cuánto tiempo? 21 años. Venía precedida de algo. Esto tiene que haber sido por lo menos hace 22 años. ¿El día de hoy se ha vuelto a repetir? No, porque nació Rayén y de ahí nunca más se apareció este ser. ¿Has vuelto a tener algún tipo de encuentro cercano con un ovni o con algún ser de este tipo? No. ¿Qué sensación dejó esta visión en ti, en tu vida? Como de un poquito de miedo, de pensar de que sí existen estas personas, porque yo lo viví y lo vi. No estamos solos. Y eso. Interesante. Sí. ¿Sabes qué, Freddy? ¿Mm? Mira, antes de comenzar me recordó el caso que te comenté recién de Quintero. También una niña que tiene una presunta visualización con entidades, como que se repiten los mismos datos, ¿sabes? Como que hay La estructura. acá hay un patrón, y me recordó lo que hacía Leo Sprinkler en los 80, que fue un poco, fue digamos, el que organizó los primeros encuentros y estudios de abducción en Estados Unidos, donde también ha sido un paralelo en cuanto a los patrones. Qué interesante todo esto, fíjate, y que quizás, obviamente, no abre las puertas a otra realidad. Ahora, yo no quiero dejar pasar esto. Nosotros siempre hablamos del método científico, Sí. de aplicar el método científico. En ocasiones sí se puede, en otras no. En ufología, lamentablemente, solamente tenemos lo que es el método de las hipótesis, no manipulativo, porque obviamente no tenemos LTE acá, a pesar de que varios han hecho digamos, el gran dineral. Por ejemplo, me acuerdo Santilli en los 90, con la muñecopsia, que la vendió, pero como nunca a nivel mundial. Pero eso, aplicar el método científico en el sentido, claro, de hipótesis, tal cual como lo hemos venido comentando. Ahora, esto es lo que acabas de tú presentar, también hay una relación de fechas. Sí. Década del 80, sí. Recordar en los 70 también, el caso de Quebrada Macul en Santiago, Cerro San Cristóbal, el mismísimo caso del ex cabo Armando Valdés, patrones que se repiten. Por ahí Valdés dijeron que era como manipulación, lo quisieron dar como manipulación política de los regímenes anteriores, pero bueno, no sé, yo creo que hay mucho de poco, mucho de todo, no sé, sí. Pero es un tema fascinante. Sí, pues mira, al respecto de eso mismo, de lo que veníamos conversando del tema de San Cristóbal, bueno, ¿tú participaste de esa investigación que hizo Ayón en el caso del Cerro San Cristóbal? No, yo no estaba en Ayón en ese momento. Todavía. Mira, te quiero mostrar algo que lo estuvimos revisando hace un tiempo atrás con Rodrigo, y lo interesante es que lo veas, lo escuches y lo deshuesemos un poquito, mira. Desde mediados de los años 90, el Cerro San Cristóbal ha sido escenario de numerosos encuentros entre objetos desconocidos y seres de otras galaxias. Hemos recopilado numerosa evidencia que respalda el hecho de que no estamos solos. Tú miras ahí al cerro y tú ves una luz al lado de la Virgen. Y tú dices, ya, eso puede ser un avión, puede ser un helicóptero. Pero cuando esta luz, ¿no es cierto?, de color rojo, con formas redondas, qué sé yo, avanza hacia el sur, digamos, en este caso, y baja hacia los árboles del cerro, ahí tú parece algo extraño,
una luz que estábamos diciendo, oye, eso es un nombre, un platillo, pero no, pero si pasa el cerro es un helicóptero. Llegando a la cima del cerro, bajó verticalmente, pero rápido, movimiento en zigzag, siguió bajando, bueno, por los edificios que hay arriba ya se perdió la vista, pero estoy seguro que eso no era un helicóptero, ni un globo sonda, nada. Y partimos al cerro, qué sé yo, caminamos, de repente, lo que yo sentí, hubo un momento como que hubo una especie de blackout, podría ser la palabra exacta. O sea, igual un poco de susto. Y una sensación, digamos, como que me sentí perdido, porque obviamente seguíamos conversando, echando la talla, subiendo el cerro, ¡pum! Y de repente aparece al lado una especie de socavón, una especie de hoyo así, redondo, parecía de película. Extrañísimo. Yo diría que un par de horas, porque estábamos ahí, no sé. Fue bastante extraño, eso pasó hace mucho tiempo y lo hemos hablado varias veces y como que tratan de evitar el tema entre todos. Fuimos abusivos, otro tipo de fenómeno ovni, pero algo de eso hay. A veces llego a pensar que somos experimentos. ¿Cómo? Que nos usan. Que somos... No sé, pues la producción dice... Ustedes piensan que es eso, te sacan algo. No, pues tú no piensas realmente, pero tú lo contáis y piensas que estáis loco. Podría haber sido presa de experimentación, robo de información mental o algo así, ¿no es cierto? Pero ¿por qué nosotros, o por qué él, o por qué un amigo de nosotros? ¿Te fijas? Eso no lo tengo claro. Era temprano y estaba trotando cerca de la piscina Antilén. De pronto, un extraño brillo entre los matorrales llamó mi atención. Me encontraba a unos 30 metros del objeto, que brillaba posado en el pasto. Después de unos destellos, subió y se perdió en el cielo. El especialista e investigador alemán Orloff Schopp nos aclara que las abducciones tienen un particular origen. Somos víctimas porque esas personas, si hacen abducciones para hacer experimentos, es porque no tienen la verdad. Documento gráfico del abuelito. Increíble. Y he sabido que siempre han buscado algo, poder prolongar la vida. Y el hombre lo ha buscado a través de la fuente de la vida eterna o de la piedra filosofal y cuánta cosa. Pero estos extraterrestres que abducen a un ser humano, fíjese que los enseñanzas así, que todo tiene conciencia. Y si uno hace sufrir un animalito, empieza a hacer experimentos, ya está tratando de luchar contra la vida. ¿Qué más a un ser consciente, razonable como el ser humano, que lo sacan sin su permiso y empiezan a experimentar y después lo devuelven con secuelas, que a veces a los años salen? Es porque andan buscando lo que ellos no tienen, prolongar la vida física. Para el doctor en filosofía y panelista de mucho gusto Cristian Contreras Radovich, estos episodios de Tiempo Perdido tendrían la siguiente y escalofriante explicación. Respecto del missing time o el tiempo perdido, que es una de las etapas de las abducciones, según los relatos y los testimonios, lo que uno puede deducir es que para quitar la memoria, para generar un olvido, es muy probable que se haya alterado con algún elemento, con algún impulso electromagnético, el hipotálamo, para hacer olvidar todo lo que ocurrió en todas las etapas de la abducción. La falta de recuerdos, la sensación de ser constantemente vigilados y un inexplicable miedo a la oscuridad son algunas de las traumáticas consecuencias de un suceso de estas características. ¿Qué sucedió a estos jóvenes aquel sábado? ¿Lo sabremos algún día? Por el momento solo tenemos estas dos interrogantes. Y tenga presente que el próximo puede ser usted. Uf. Oye, qué Pedro, espectacular. dime. Espectacular, ¿eh? Bueno, ahí hicimos un trabajo periodístico bastante grande porque logramos conseguir a los testigos que vieron el ovni en el San Cristóbal.
a los dos que sufrieron un missing time ahí mismo, y nos contactamos con el tipo, con el corredor que estaba haciendo footing ese día y que es el Qué que bueno, vio el ovni aterrizado y qué bueno. el que dio el aviso en la caseta de carabineros que había en la subida. Te juro, oye, a todo esto que todos empezaron a molestar, que habían menos asado, cuánta juventud. Este reportaje está de cumpleaños, vos viejito. Ah, sí. Es de hace Oh, 8 años atrás, imagínate. chuta, increíble, ¿ah? Es del No pasa, cómo 2012. pasa File, volando el tiempo. Missing time. Falta jovencito, weón. Sí, po. Oye, Diga. ¿sabes qué? Me recordó, yo quiero realizar un aporte en cuanto a lo que es el Cerro San Cristóbal. Yo tengo un reporte muy cercano familiar de mis abuelitos, cuando vivían en Santiago, lamentablemente ya no están. Uno de ellos, mi abuelita Margarita, abuelitos por parte de mi madre, ellos el año 78 aproximado, a mediados de año, tenían un perrito que ladraba mucho, fíjate, en la noche, y esto lo hace levantar. Ellos tenían una casa, tenían el patio grande y la galería, y daba hacia el sector del San Cristóbal. Y de improviso que se levanta y a ver el perrito porque ladra Ahí nos tanto, y fuimos de ven nuevo. una luz. Ah, ya nos fuimos. ¿Estamos por ahí, Freddy, o no? Sí, es cambio de IP de nuevo, lo siento. Ya. Ahora sí. Ya. Estabas hablando justamente del caso de San Cristóbal. Sí, bueno, tengo por parte de mis abuelitos, como dije, ellos sentían ladrar el perro. Salieron y ven hacia el sector del Cerro San Cristóbal una luz que cambiaba de colores muy profusamente. Y mi abuelita hace levantar a mi abuelito y los dos ven una luz que estaba maniobrando. Yo no sé si estaba cerca al San Cristóbal, pero sí estaba hacia al sector donde converge todo esto del cerro. Y es una luz, te digo, el perrito de la casa prácticamente vuelto loco. Yo no sé si estaba muy cerca de ellos, no sé, pero esto fue como cerca de las 3, 4 de la mañana. Y una luz que se movilizaba, en ese tiempo obviamente no había drones. ¿Sí? Y es una década, ¿por qué te lo cuento esto? Porque hay una década bastante rica en avistamientos. Década del 70, medio del 80 y también cerca de los 90. Y ahora parece que hay una laguna, no sé cómo, pero en esa época fue bastante rica. Tenemos el caso del avistamiento de los artistas en el norte, el caso de ex Armando Valdés, Quebrada Macul, fíjate, lo que acabas de comentar. Yo creo que fue una época en que se vivieron, digamos, avistamientos que hasta el día de hoy son bastante emblemáticos. Exactamente. Y hay que tomar en cuenta también que uno de los detalles súper relevantes al respecto de este tema de las abducciones, que si no hubiese sido por todo el auge que le dio John Mack con su libro al respecto de las abducciones, y anteriormente, no, pero esto no parte con Stanton, ahora anterior a John Mack, se me olvidó el nombre. Bud Hopkins. Sí, Bud Hopkins. Con Bud Hopkins, porque mira, hay varios detalles. Bud Hopkins, está John Mack y después está el escritor de ciencia ficción y terror Whitley Strieber, que él también, Whitley Strieber, que Strieber también, con su libro Comunión, él le da otra mirada a este tema y ya después el día de hoy tiene como 8 o 10 libros al respecto del mismo tema y que finalmente son los que reviven el tema este de las abducciones, ¿cachai? Que había partido, digamos, a finales de los 80. Acuérdate del caso este de Betty Andreasson, que es un caso tremendo, y tiene mucha información, mucha investigación. Y yo diría que oficialmente el puntapié inicial al tema de las abducciones lo dieron el matrimonio Hill. Exactamente. Bueno, ese caso también es emblemático. Ellos vivieron en septiembre del 61 y después, a los años después, decidieron contar, digamos... el 63.
claro, el 63, enfrente de un psiquiatra, Benjamin Simon, Sí, po. el cual se hace un libro de John Fuller, El viaje ininterrumpido. Pero fíjate que yo no quiero, antes de terminar, yo no quiero dejar pasar lo que me hace ruido, y un poco lo que dice Jacques Vallée en su libro Pasaporte a Magonia, Magonia, esta tierra mágica. Antiguamente, claro, se hablaba de duendes, de hadas, que Sí, quizá hoy en día para ellos eran seres mágicos, para nosotros son los extraterrestres de hoy en día, quizás. sí, po. Sí. Yo me recuerdo que yo cuando estuve, digamos, de vacaciones en Isla Mocha, me contaron algunas leyendas de las zonas que tienen datos bastante particulares con lo que estamos hablando hoy en día, posiblemente. Yo me recuerdo que una tía me contaba que ellos fueron, también te estoy hablando del año 60 prácticamente, Isla Mocha queda enfrente del sector de Tirúa, de la octava región, y bueno, es una isla que prácticamente es el patrimonio natural de la humanidad, en medio tiene un bosque inmenso, realmente casi inexplorado. Bueno, en la ladera del cerro siempre se hacen, digamos, todo esto, lo que son las cosechas. Iban a cosechar, digamos, el ajo, y las mamás llevaban a sus hijos. Y claro, y los más pequeños lo llevaban en cajones, ¿no? Como de tomate, te estoy hablando del año 60. Entonces, claro, lo dejaban a la vista, se ponían a jugar, y de improviso un grupo de niños viene corriendo y le dice, se llevaron, no me acuerdo el nombre, pero como a Pedrito. Ya. Y van corriendo y al niño no lo encuentra por ningún lado. Chuta. Y otro del grupo de los niños dice, se lo llevaron 2 niños chicos. Y lo sacaron de la caja y 2 niños chicos se lo llevaron. Te digo, quedó la grande buscando por todos lados, digamos, peinaron prácticamente la zona. Esto fue a la tarde, como a las 4 de la tarde. Y de improviso el niño aparece cerca de un árbol sentado. Y él también dice, pequeño dice, no, que los amigos se lo llevaron. Chuta. Y los demás hacen la descripción de 2 seres chiquititos que se lo habían llevado, fíjate. Ahora, claro, uno lo puede interpretar que quizás algo pasó ahí, los famosos duendes, no sé, es lo que se habla también en la isla. Y lo otro, no quiero dejar pasar en cuanto a lo que son los mitos y leyendas, también en esa zona de la Isla Mocha. Un caballero, fíjate, cruzó, porque hay un camino por el medio, cruzó hacia el otro lado de la isla. ¿Ya? Y él iba en plena tormenta, iba con su caballo, bajaba, subía las quebradas, te digo, un bosque, pero inmenso. Y de improviso dice que el caballo salta, se tira hacia atrás, porque aparecen 2 personas de la nada, pleno temporal, cerca de la 1 de la mañana, una lluvia, un viento, pero increíble. Aparecen 2 personas, digamos, con tono brillante, rubio, ellos dicen de aspecto angelical, y aparecen desde los arbustos, y el caballo se asusta, salta, y al ver, digamos, el susto del caballo, estas 2 entidades dicen que se repliegan y se introducen nuevamente donde habían venido y desaparece de cierta forma la luminosidad. Y este jinete comienza a dar la historia, la comienza a contar, hasta que al final de la descripción, la historia queda como los bonitos. Así se decían entre ellos, por ejemplo, oye, si vas a cruzar la isla, no te vayan a aparecer los bonitos. Y claro, los bonitos hacían, digamos, fielmente la descripción de estas entidades que aparecieron de blanco, relucientes, desde los arbustos, te digo, en medio de la nada, y se replegaron. Y ahí, como digo, uno puede hacer hincapié en todo esto, lo que menciona Jacques Vallée, este gran investigador también, francés, franco-americano, con respecto a Magonia, esos seres, digamos, mitológicos, los seres mágicos. Claro, que en el fondo también, bueno, ahí Cristian Yamaha Azul hacía la pregunta, decía, pero ¿cómo van a hacer lo mismo? Probablemente estemos hablando del mismo fenómeno disfrazado con otras ropas nomás, o sea, en el fondo los duendes y las hadas de la Edad Media son los extraterrestres de hoy, y los grises y los ¿cómo le llaman los otros? Los rubios, los nórdicos de hoy. Entonces hay que tener mucha visión también para darse cuenta de que hay cosas que finalmente esta trama se entrecruza muchas veces. Mira, aquí Rodrigo también nos quiere opinar al respecto de esto. A ver. ¿Qué tal, Freddy? ¿Cómo estás? Gracias por darme el espacio y poder colaborar con este tema tan interesante como son las abducciones. Mira, consignemos que las abducciones parten
con Villas-Boas en 1957. Mira, se nos había olvidado. Mueren los ovnis, parte del 47, el 52 llegan los contactados, desencajando la idea original de que si llegaban los platillos voladores iban a ser extraterrestres malignos o venían con una intención netamente de conquistarnos. Pues bien, fue al revés, un mensaje más bien mesiánico, de amor, paz y de fraternidad, de cuidado del medio ambiente. Pues bien, las abducciones dieron ese condimento original que tenía la hipótesis extraterrestre, de que estos seres no eran muy buenos, que digamos. Ahora, las abducciones canónicas son dos, Villas-Boas, pero que no se consideró mucho, porque cuando uno ve el relato y analiza el contexto completo, comparándolo con la figura ética y moral de ese entonces, estoy hablando de 1957, los ufólogos, sobre todo los norteamericanos, dejaron de lado este tema, por la sencilla razón de que Villas-Boas fue abducido o secuestrado y además se le obligó a tener sexo con un extraterrestre. Y 2 veces, parece que fue bastante provechoso, porque el hombre, no contento con uno, hizo 2 veces la gracia. Iluminado Villas-Boas. Cuando llama le escribe Pasaporte Magón en el año 69, él deja en claro que gran parte, por ejemplo, de los mitos y leyendas que tenían relación con el medievo, o sea, que estaban escritos en el medievo, que tenían relación con este mundo fantasioso de Magonia, eran posteriormente en el Renacimiento y hasta nuestra época, eran censurados porque tenían una carga muy fuerte del condimento sexual, que es lo que pasa acá con el caso Villas-Boas. En ese sentido, por lo mismo, no se consideró esa abducción hasta que aparece el matrimonio de Betty Barney Hill, los cuales fueron aparentemente secuestrados la noche y madrugada del 19 y 20 de septiembre de 1961. Esto no se hizo público hasta 1963, que empiezan las hipnosis regresivas como para poder ver su relato, y posteriormente con el libro que específicamente escribe John Fuller en 1966, El viaje interrumpido, es cuando se hacen masivas, y de ahí en adelante las abducciones forman parte de lo que es el mundo ufológico en complemento al contactismo. Esto no se separó hasta 1981, cuando Bob Hopkins escribe Missing Time. Ese es el libro que hace la separación definitiva, y por un lado están los extraterrestres buenos que contactan gente, le dan mensajes energéticos, incluso entregándole a algunos estas facultades o poderes, y por otro lado los extraterrestres malos, los que hacían secuestros, los que hacían de una u otra manera este tipo de raptos con tal o sea, con el propósito de profundizar quizás alguna actividad más siniestra, como por ejemplo se especuló la creación de una raza híbrida, qué sé yo, el famoso jardín humano en otro lado, la progresión de la raza, etcétera, etcétera, etcétera. La verdad que esto se potenció mucho en la década del 90, y bueno, desde Missing Time en adelante las abducciones literalmente secuestraron a lo que era la ufología, y sobre todo la ufología norteamericana. Sí. ¿Secuestró la ufología la abducción? En gran parte, bueno, mencionó también lo que hemos dicho acá en el transcurso del programa, el caso de Betty Barney Hill, casos que ya son preponderantes cuando uno quiere hacer, digamos, hincapié en esta temática. Y bueno, yo creo que ciertamente ya prácticamente se relaciona lo que es abducción, ufología. Ya no existe esa brecha que uno decía, tal cual como dije al principio del programa, que prácticamente se veía como algo paranormal, como algo fantasmagórico, de entidades. Hoy no, ya prácticamente tú escuchas hablar abiertamente de abducción y ufología y se relaciona, porque ya, como te dije, el testigo ve una presunta nave grande. Y me recordó, fíjate, lo que menciona Rodrigo Bravo, nuestro amigo. El caso de Betty Barney Hill tiene algo muy similar con caso ocurrido acá en Chile. Por ejemplo, cuando el matrimonio presuntamente ve esta nave y que dice que de los costados emerge una especie de aletas, pero en el lado derecho e izquierdo hay luces rojas. Similar a la descripción que hacen los testigos del caso, el presunto rapto del ex cabo Armando Valdés, donde también ven una luz, exacto, y 2 luces rojas a los costados. Rojas, sí, exacto. Claro. Exacto. Por ahí también se habló de que era toda una maquinación norteamericana, que se le quiso dar, como dije, un tinte medio político para ocultarse estas cosas. No sé, yo aquí el único caso los datos que sustentan
el caso del caso de Valdés son los testigos externos, los de la guardia, prácticamente. Exacto. Los que vieron descender las luces y una sentada adelante. Ahora, a mi entender, lo del ex cabo, para mí está tratando un poco de esconder algo que lo sobrepasó. O sea, Sí. y qué mejor que la religión. Suele suceder, por ejemplo, ¿cuántos casos nos hemos asistido de repente, oye, vi algo y después empiezan con la década del contactismo, 10 años de contacto hasta que a finales se dicen los elegidos? Es decir, quizás pudieron haber vivido un avistamiento de grandes características, pero de ahí yo creo que quizás no pasó nada y de alguna manera la persona, para sobrellevar, digamos, esta situación que lo desencajó, tenemos lo que es la religión. Lo que no es malo, Claro. Pero es una manera de sobrellevar. Claro, lo convierten en su santuario, en su refugio, lo convierten en ese lugar donde los tienen que recibir casi por obligación, ¿cachai? Entonces, Por eso es muy difícil. muy difícil, Por eso claro. es muy difícil porque tú estás luchando contra una creencia, una religión determinada. Entonces, claro, tú no puedes ir en contra, tal cual como se hacía en la época del cristianismo, el Renacimiento, que tú hablabas algo y prácticamente te tachaban a la de hoguera. negacionista. A la hoguera. Yo por ahí en una charla dije que estamos viendo el curantismo ufológico, en el sentido de que tú cuando hablas algo, digamos, en pos de explicar algo, te tratan de negacionista y poco menos que te destierran y te tratan de hereje por tratar de que estás ocultando algo. A mí se me ha tratado poco menos que yo soy parte del gobierno oculto, oscuro, que me paga la CIA, porque cuando uno sale explicando fotos, y claro, uno lo hace en pos de la educación, de que mucho más público acceda, que también hay mucho de confusión, hay mucho de mentira, es increíble. Y también proliferan, sobre todo en Facebook y en YouTube, grupos que digamos que comparten supuesto material ovni y que te muestran un bicho grabado con cámara infrarroja y te lo venden como un satélite. O por ejemplo también lo que nosotros siempre nos reímos de los bichos ovni, los pájaros ovni, ¿cachai? Los paracaidós ovni, los globos ovni, ¿cachai? Que finalmente son cosas que son súper explicables, pero la gente también se niega a que uno se lo explique. Y ese fenómeno, lamentablemente, es del que se aprovecha mucho contactista, el hecho de que la gente se quiere sentir especial, se quiere sentir diferente. Exactamente, claro, exactamente como dices tú, Freddy. Por eso yo siempre hay que tener mucho cuidado. Yo creo que el tiempo te da de cierta forma la herramienta, tal cual como dije hace poco, de cuando tú vas a enfrentar algún tipo de caso que realmente te diga, chuta, aquí hay algo. Como tú lo dijiste, quizás no explicado, pero hay algo extraño. Eso, mira, aquí vamos a llegar a algo, aquí vamos a tener una polémica. Y esta polémica va a ser buena. Mira. Adelante. Lee. ¿Recuerdan un ovni que apareció en Chile no sé de cuántos kilómetros? Era gigante. Tú y yo sabemos la verdad, pero el caballero que se lo vamos a explicar probablemente se enoje con nosotros si se lo explicamos. Sí, mira, eso del ovni, tenemos en su tiempo la declaración de un ex miembro del CEFA, Gustavo Rodríguez, que también le dio, si mal no recuerdo, y me van a perdonar si me equivoco, pero le dio la connotación de algo extraño. No sé, pues puedo equivocarme, después me rectifican ahí, no sé. Porque estamos hablando de la década de principio de la década del 90. Afortunadamente, hay un periodista, investigador, que se llama Juan Jorge Baundes, que él hizo un trabajo pero completísimo. Y llegó a la conclusión que ese ovni de 450 kilómetros era prácticamente la Luna. Se veía así porque el satélite GOES-8 lo captó mediante imagen infrarroja, entonces se veía como muy de lado, la felicidad de la misma cámara. Es decir, se dieron todas las condiciones para que esa imagen llegara al público bajo el acrónimo de OVNI, y de ahí no se salió más. Afortunadamente, como digo, insisto, busquen Juan Jorge Baundes, el ovni gigante, y ahí hay una descripción completa. Incluso hay otras imágenes muy similares de la Luna,
que se comparan con la del OVNI. Bueno, y Sí, recordar también que la prensa le dio como bomba en fiesta. La nave de terrible, terrible. 450 kilómetros, claro, estamos viendo una época que no teníamos internet, no teníamos acceso rápido a la información, entonces, claro, cuando salían casos de televisión, esperábamos años, a veces Sí, po. 5 décadas para saber un poco el dato exacto de lo que iba a decir. Acuérdate también que en esas mismas fechas, en esa misma época, estaba el tema de los lanzamientos de cohetes desde Baikonur y que nosotros justamente por la posición geográfica durante las tardes, que eran tardes para ellos, noche para nosotros, ellos lanzaban los cohetes y acá se veía un punto de luz que se acercaba y se expandía y uno veía un fenómeno Claro. gigantesco y simplemente era el cohete saliendo de la atmósfera. Sí, ¿Cachai? eso fue el año 81 y 82 se repitió Exactamente. eso, y se vino a repetir también a principios de la década del 90, donde uno veía Fue como una... 90 y el 97 después. Claro, bueno, en el 80-81 se hace una descripción también en una fotografía que circuló mucho tiempo acá en la región, que fue captada desde allá del mar, donde tú, en el atardecer, veías un picarón luminoso. ¿Mm? Sí, sí. Claro, y hay una explicación de James Over, que también es un analista que colaboró con NASA. Over decía simplemente, obviamente él tenía acceso a todo, que fue un lanzamiento desde Baikonur, cerca de las 7 de la tarde, y aquí se vio como a las 8 y tanto, 9 de la noche. Sí. Se vio en época de verano. Entonces, claro, dice que se producía, digamos, este picarón, digamos, nebuloso, porque el satélite cuando va pasando etapas, obviamente va quemando partes. Entonces, cuando va alcanzando ya el nivel de la atmósfera definitiva, obviamente, digamos, quema todo el combustible restante. Entonces, claro, nosotros vemos como una especie de nebulosa que se abre, algo muy similar, incluso hasta el día de hoy se repiten videos donde mucha gente se confunde en Estados Unidos cuando se lanzan estos SpaceX, se ve como una estelita y en un minuto determinado como que se agranda todo y claro, llama la atención, pero ¿cómo es un cohete? No lo hace eso. Claro, lo que pasa es que hay explicaciones más técnicas, por ejemplo, la atmósfera a nuestro nivel es mucho más densa, entonces pasado unos kilómetros más arriba es más liviano, podría llamar, entonces claro, todo eso se va expandiendo. Sí, sí, y produce confusiones. Y el tema de las abducciones también produce muchas confusiones. Finalmente, Marcelo, así como para cerrar, el tema de las abducciones va a seguir siendo un misterio, probablemente por muchas décadas más, ¿o no? Sí, yo siempre hago un llamado. Si bien es cierto, hoy estamos sumidos en lo que es la masividad de los medios de comunicación, tenemos la información al clic, al segundo, en cuanto a las redes sociales. Lamentablemente, así como hay pros y contra, el pro, obviamente, tenemos la información al segundo, pero el contra es que muchas veces la imagen, el video, la fotografía llega directamente al público ya bajo el acrónimo de OVNI o como algo relacionado con un fenómeno anómalo. Entonces, claro, se pierde toda esa fase en la cual tú puedes decir, no, efectivamente, sabes que acá hay una estela de condensación, aquí hay un ave. Entonces, claro, ahí un poco menos tú tratas de educar al público. Hoy día no, como te digo, ya la imagen llega directamente como el OVNI y como tenemos Facebook, se reparte como reguero de pólvora y prácticamente cuando tú tratas de esbozar una explicación racional, ya prácticamente te tratan de negacionista. Lo que sucede en las abducciones, y con esto quiero terminar, Frey, tenemos que tener cautela. No sabemos lo que está detrás del fenómeno. Podemos hablar ciertamente de la parte más crítica, que como bien digo, todo es parte de la cultura de la ciencia ficción. También hay datos que se repiten unos a otros y es cierto, hay estereotipos dispersos en nuestra cultura, que cualquier persona puede conformar una historia, puede inventar algo, pero lo ideal es que nosotros seamos los discriminadores, en el sentido de poder analizar con los pies bien puestos sobre la tierra si efectivamente este caso reúne las condiciones, que quizás puede ser algo extraño, y por otro lado no. Y lo ideal es dar a conocer ambas partes, no solamente quedarse con la explicación, sino también de que hay algo aquí, un caso que está en la nebulosa y no lo podemos tomar por ninguna parte, y claro, y ahí nos induce a abrir la puerta del misterio. Sí, y de hecho, mira, aquí justamente Nave Nodriza está haciendo una pregunta al respecto de la dimetiltriptamina, que en el fondo
según lo que investiga el doctor Berlanda y según lo que yo me he planteado como investigación al respecto de este gran otro, de estos psiconautas que hablaba contigo, es la molécula del espíritu sería la culpable, digamos, de los encuentros, digamos, estos encuentros inexplicables con entidades, pero porque haría funcionar un sector de nuestro cerebro que está inactivo y que nos permitiría entrar a otras realidades, a otras dimensiones, si se quiere llamar así, donde podríamos entrar en contacto, digamos, con otros seres vivos que están en un aspecto ampliado de la realidad, en una zona donde estamos en un estado, no es que sea un estado alterado de conciencia, sino que un estado no ordinario de conciencia que nos permitiría visualizar una realidad ampliada, y que ese sería el culpable de estas Claro, vivencias, digamos. pero también hay que Pero tener es cuidado. una teoría moderna, digamos, en el Sí, fondo. sí, sí, eso es lo que te iba a mencionar. Claro. Cada década yo creo que también es un paso, no la podemos desechar del todo, pero siempre cuando uno está en presencia de esto, tal cual como lo hace la ciencia, es tratar de desbancar ciertas hipótesis. Yo creo que también hay que, digamos, apoyarse en lo que es, digamos, lo que te dice la ciencia. Hay drogas que de alguna manera te hacen introducirte en mundos que son totalmente desconocidos para el grueso del público, pero que obviamente son generados por la droga, es decir, hay una actividad cerebral ahí que te hace, digamos, alucinar. Por eso yo siempre hago un llamado a la cautela. No desecho, como digo, estas nuevas investigaciones, pero yo creo que tenemos que tener ciertas precauciones cuando hablamos a veces de la ufología, porque de alguna forma, claro, ahora estamos reunidos acá tratando de conversar, de alguna manera explicar ciertas situaciones, pero una vez terminado este segmento, seguimos prácticamente igual. No sabemos lo que anda ahí arriba. Tan simple como eso. Oye, de nuevo estábamos más pegados que la Sí, cruz. Ya, pero finalmente ibas en que podría conducir a errores, digamos, y que es una teoría nueva que sí. intenta desbancar las otras. Claro, mira, yo siempre digo que la cautela, si bien es cierto, estamos ante una nueva investigación en base a lo que dice la droga, pero no sabemos lo que pasa en nuestro interior. Ahí afloran nuestras creencias, nuestros miedos, nuestros mitos, nuestra leyenda, no sé, pero estamos tratando de interpretar un fenómeno para mí, y mira lo que te voy a decir, nuevo. Si bien es cierto, se hablan de 75 años, 73 años de la era moderna de los ovnis, pero prácticamente no hemos avanzado nada. En el buen sentido de la palabra, no estoy diciendo que Sí, los proyectos sí, que se claro. han hecho lo tiremos toda a la basura, no, no, no. Prácticamente estamos ante la presencia de un fenómeno totalmente complejo. Exacto, exacto. Y como te digo, esta nueva investigación, como bien digo, de las drogas, que como dices tú, que te abre ciertas puertas de nuestra mente, yo creo que tenemos que ir con cuidado, como cualquier cosa que se jacte de investigación. Sí, por supuesto. O sea, de hecho, ponte tú, una de las grandes características al respecto de esta nueva visión, digamos, del fenómeno es que simplemente uno vería seres extraterrestres y naves extraterrestres porque lo estás captando con una zona limítrofe que puede captar nuestra realidad, y que esa zona limítrofe en el fondo, como no tendría cómo interpretar lo que ve, agarra cosas que tú tenías en tu subconsciente, las películas, los libros, y viste el fenómeno de esa manera, y es por eso que lo ves así. Pero digamos que todo esto está bajo investigación. Yo como te digo, yo respeto mucho a los investigadores que han pasado su vida, digamos, tras la búsqueda de esto.
Y en el fondo también yo entiendo que tú planteas, digamos, uno de los planteamientos que tiene que ver con tus investigaciones también apunta a la hipótesis extraterrestre también, digamos, y en el fondo... Sí, no la niego. Claro, No me cierro tampoco. Exacto. Yo como te digo, yo tampoco me niego, yo creo que pueden ser todas las explicaciones al mismo tiempo. Sin embargo, todos tenemos puntos de vista distintos y no por eso nos vamos a negar unos a los otros, ¿cachai? Exactamente, sí. Es un fenómeno bastante amplio, bastante complejo, que prácticamente estamos en pañales, o sea, tratando de ver algo que es desconocido totalmente, que juega un poco con nosotros, el inconsciente, el consciente, no sé. Por ahí se habla de que detrás de este fenómeno hay una posible manipulación, es decir, que nosotros como sociedad nos guía para ciertos fines. Exacto. O sea, imagínate, o sea, prácticamente no lo sabemos. Claro, como se habla también del colegio secreto, que nos están enseñando algo, cambiando una conducta para que aprendamos un algo nuevo, anda a saber. Y de hecho hay muchos investigadores que nos critican, y valga la redundancia, el hecho de deducir que no sabemos de qué se trata. Y creo yo que lo más sano es seguir haciéndose preguntas y no creer que tenéis todas las respuestas. Yo creo que es muy sano especular de una forma. Yo creo que si te das cuenta, siempre, al principio del año 20, siempre la imaginación, la madre de la inventiva, es decir, ¿por qué no especular? Nosotros hablamos de ser extraterrestre, de naves que llegan, ¿por qué no? Si hay antecedentes, por ejemplo, de dos objetos que se vieron en la Antártida a finales de la década del 50, que tuvo por testigos a científicos que no sabían explicar nada, obviamente ellos tenían una estructura y se enfrentan a esto y de un segundo te derrumba toda la formación que tenía estructurada como científico. Entonces, claro, esto te remueve simplemente. Yo creo que por ahí yo hago mía una frase que se dice el gran enigma del siglo XXI, siglo XX, siglo XXI. Es decir, no sabemos lo que está detrás. Obviamente podemos especular, podemos hipotetizar que está muy bien. Ahora, sí, en ese intertanto de especular, obviamente, la cautela. Fíjate que yo siempre hago este alcance, la precaución, saber el público cuando, por ejemplo, están mintiendo. Tú lo dijiste, que History Channel, Discovery, oye, salió en el History, tiene que ser verdad. Salió en el Discovery, tiene que ser verdad. No, son productoras que venden un producto. Y son programas de entretención, claro. Exactamente. Yo, por ejemplo, veía ahí una inmensa, como una nave que descendía detrás de un cerro y terminó el reportaje. O sea, esto fue en el History, imagínate. Sí. Oye, si estamos, y esto también que sirva también de educación al público, cuando presentan videos espectaculares, poco menos que naves que están llegando y la NASA no dice nada, y después no tiene una repercusión a nivel mediática mundial, y nos llenamos de esos videos en YouTube, que es prácticamente el primer depositario de este tipo de creaciones audiovisuales, y a las finales entorpecen de cierta forma la investigación. Por ahí otro dice, no, pero que de alguna forma mantiene viva la llama de la ufología. No, yo creo que nosotros tenemos que mantener viva la llama en relación a tratar de discriminar bien, decir cuando es montaje, cuando hay mentira, fraude por medio, pero también cuando hay casos potentes. Exactamente. Y así como tú lo has dicho también, creo yo que uno también tiene que dudar, sobre todo cuando te dicen, oye, no, el Pentágono liberó videos de ovnis. Momento, me estás diciendo tú que el gran enemigo de los ufólogos liberó videos de ovnis. No pasa nada. Mira, lo que pasa ahí con Estados Unidos, yo siempre digo, y con Rodrigo Fuenzalía, mi gran amigo, siempre conversamos acerca de este tema. Porque siempre estamos mirando hacia Estados Unidos, que el Pentágono liberó, y tú ves los videos que fueron tomados por un ex rockero, Tom DeLonge, no sé. El To The Stars Academy, el ATIP, todas esas cuestiones. Claro, y tú ves los videos, no ves ningún movimiento que te diga anómalo. Solamente, claro, que fueron tomados por aviones. Ahora no sabemos si esos objetos
tienen relación con un fenómeno aeronómalo, pero al parecer, y siguiendo la política de seguridad aérea de Estados Unidos, ellos tienen zonas delimitadas cuando realizan ejercicios. Ahora, Sí, cualquier objeto que cruza se le denomina UAP, UAP, cualquiera, cualquiera. Unidentified Aerial Phenomena. Entonces, Exacto. claro, puede ser una avioneta, puede ser un dron, puede ser una basura. A mí el que me hace ruido es un video que salió en Costa Rica, el Ah, sector de sí, Aguadillas, sí, sí. cuando viene un avión, está Y pasa realizando claro, y ellos lo ven mediante visual, ven un punto rojo que viene en el cielo, toman la cámara y lo ven que va avanzando, y en algún minuto se bifurca, o sea, se desprende otro y se sí, mete en el agua. Y ahí sí, yo escuché la hipótesis también de que era un objeto, una creación norteamericana, que era como un dron submarino. Es decir, sí. podía volar, pero también cuando llegaba a las aguas tenía la particularidad de andar ahí en el fondo, pero es Bueno, un video que te deja ahí algo. interesante. Pero los de Estados Unidos, mira, yo siempre hago la mención de que hay que tener mucho cuidado cuando se mete la política en la ufología. Sí, pues sí, sí. El Ahí, escenario, ese es otro claro, tema. el escenario ufológico político en Estados Unidos, te digo, es grande. Sí, Y pues, eso que estamos dejando de lado el comercio. Sabemos que es libre mercado, pero te digo, allá el tema pega fuerte. Entonces, claro, nosotros somos siempre espectadores que estamos, no sé, pues, estamos en el estadio, en la galería, al último, sí, y pues, vemos un partido ahí que se mueve para allá, por acá, Trump diciendo que le gustan los ovnis, y vienen digamos, las campañas políticas, Hillary sí. Clinton cuando dijo voy a liberar, y total que no liberó nada, entonces, Y más de lo ojo, mismo. que no nos falta hablar de Bigelow, Mm, Skinwalker Ranch. también, Tenemos que hablar también sobre el senador que financia a Bigelow y la Harry Reid. investigación, claro, y las investigaciones que después Bigelow le devuelve la mano, porque entre los dos tienen un buen negocio de seguridad, y dejar muy en claro que Estados Unidos no anda tras los ovnis, anda buscando mejorar su seguridad aeroespacial, ¿no? Eso es todo. Claro, ahora yo no niego que en algún minuto se hayan producido casos, situaciones que tengan los militares. Yo no niego eso, porque acá en Chile también se da. Yo he Sí, escuchado, digamos, por las vías no oficiales, en este caso de la Armada, situaciones que descolocan, digamos, al personal marítimo. O por sea, supuesto. apariciones de objetos luminosos que emergen en el medio de los barcos de guerra y se desplazan a velocidades y ellos, digamos, generan un zafarrancho combate y después ese grupo se lo llevan a Santiago a realizar un análisis psicológico por lo que habían vivido y bueno, ahí te das cuenta de que algo realmente pasa, tanto a nivel aéreo como en el mar. Entonces, uno tiene que tener, como decimos en buen chileno, las antenitas bien paradas para tratar Sí, de captar ciertos casos y llegar a la fuente indicada. Le exacto. digo, por acá, lamentablemente, uno no, cuando son estamentos oficiales, tú no puedes llegar de buena primera. Un No, civil no puede golpear la puerta, permiso, aquí nada, vengo a nada, buscar el caso, nada, no, nada, nada. nada. Porque No te bien, pesca. pues, claro, porque bien, como dices tú, puede ser un caso que tenga relación con el resguardo del espacio aéreo, que sabemos que Seguridad todos los nacional. países, exactamente todos los países son muy celosos en cuanto a esa temática. No a cualquiera, a nadie le gustaría que pasara un avión por aquí encima, y me recordó el caso del 2014, que fue captado acá, para mí, directamente un avión. Y los franceses concuerdan con mi informe, salvo el pequeño gran detalle que yo dije que era una estela de condensación, es del Sí, año pues, 2014, y sí, los pues, sí. franceses dijeron que era dumping water, cuando lanza, digamos, Es- el agua y queda, y la cámara lo toma, y de ahí, bueno, no sé, ese yo creo que da para otro programa completo, eso del sí, caso este que lanzó el CEFA el año 2015-2016. sí, pues, 16. y recordar que está Leslie King detrás de ese caso. Exactamente, que se difundió de muy Sí, mala pues, manera porque y el manejo que tiene Leslie King también de muchos casos los toma por el lado de la espectacularidad y los convierte en casos ovni con súper poca rigurosidad. ¿Para qué vamos a andar con cosas? por ejemplo, yo cuando le hice el análisis a la mosca de la base del bosque, que ellos decían que era una nave que viajaba a 10.000 kilómetros por hora, yo se lo hice saber en una reunión que tuvimos, yo en ese tiempo participaba como colaborador externo de análisis de imágenes,
Y le hice saber que para mí eso era un insecto. Y el astrónomo que dijo que era un objeto volador de 10.000 kilómetros por hora, pide la palabra, diciendo sí, yo concuerdo con Marcelo y me retracto de lo que dije que era un objeto que volaba a 10.000 kilómetros por hora, y para mí es una mosca, tal cual como lo dice ahí el señor Moya. Entonces, muchas cosas que el público desconoce. Sí, Yo no le quito mérito al comité oficial, entre comillas, yo no le quito mérito no, para para nada. nada, porque es una buena idea, pero hay cosas tras bambalinas que a veces es necesario darla a conocer, porque sabemos que hay Sí, muchas veces fallos en el aspecto metodológico, entonces, de investigación, entonces también hay que tener cierto cuidado. ¿Qué pasó, Freddy? ¿Estamos al aire o no estamos al aire? oye, ¿sabes qué? Vamos a tener que cerrar porque yo creo que de cierta manera estos son los problemas de BTR, po, weón. La CIA. No, no, simplemente son conexiones inestables a Sí, internet, ¿no? sí, a esta altura sí también he tenido problemas. Oye, Freddy, antes de finalizar, obviamente darte las gracias por la invitación. Quedó mucho tema afuera, quedó mucho por Sí, conversar, pero bueno, espero que a nuestro amigo le haya interesado. Oye, me sí, están avisando de que ustedes tienen una actividad para el día 31 de octubre. sí. El 31 de octubre hay una noche de Halloween que está organizada por GIFAE y donde participa Nicolás Maestro, Ricardo Vallejo, está también César Parra y estoy yo y hay otras personas más involucradas y que es una actividad que va a partir desde tempranito, chiquillos. Mira, esta actividad lo tengo acá, se llama Noche del Terror, que es vía Zoom, que tiene un valor de 1.500 pesos. Las inscripciones son en gifaechile@gmail.com y se llama Especial Noche de Brujas y Brujos, el 31 de octubre del 2020 a las 22 horas, chiquillos. Así que para que lo vayan viendo en Gifae y los conductores son Alberto Medel y Javiera Navarro. Para que vayan inscribiéndose y Buenísimo. estén el 31 de octubre ahí en la noche de Halloween junto a nosotros, Muacacaca. Ya pues mi viejo, Qué oye, bueno. ha sido un gustazo haber estado contigo en esta Oh, igualmente, transmisión Freddy. y espero que podamos volver a juntarnos para analizar ahí todos Sí, esos otros detallitos que quedaron afuera. sí, quedaron afuera. Bueno, Freddy, nuevamente reitero los agradecimientos para tu participación en tu programa. Lo cual siempre lo veía por ahí, pero nunca tuve la oportunidad de ser, siempre hay una primera vez, ¿eh? Sí, De ser parte del entrevistado. Así que nuevamente agradecido y bueno, como bien dije a nuestros amigos también, les envío un gran saludo. Yo agarro estos dos platillos que tengo acá, ¿ah? Y me voy volando. ya mi viejo. Ya, Muchas Freddy, gracias. Gracias un Marcelito, abrazo te pasaste. grande y se cuidan. Chao, chao. Ok, chao, chao. 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 Oye, súper agradecido de la participación de Marcelito Moya. Los voy a dejar con el cierre de esta transmisión y con el cierre de esta transmisión, que es un recordatorio. Vamos a recordar el caso de la familia McPherson. Nos vemos y hasta otro programa, chiquillos. Que estén muy bien. Use the bathroom. Make sure you close the door real well. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Shelley. Happy birthday to you.
blow yet. And then you can see how things bend down. I'm gonna break some of that. Holy shit, who was it? Holy shit. Holy shit. Holy shit. Holy shit. Holy shit. Oh my god. There's a spaceship or something outside. Oh, it's a spaceship. Oh, come on. We're kidding, huh? We can cheat this time. Michael's funny.